no dudamos que en el tiempo justo va a llegar esa bendición a tu vida. Que el Señor nunca llega antes y nunca llega después. Siempre llega a tiempo. Y siempre llega a tiempo porque como hoy lo vamos a platicar en la reunión de oración. Si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, que es un grano pequeñito, el Señor eso necesita, solo eso necesita, creer y tener una fe como un grano de mostaza, para que el Señor pueda obrar y trabajar y hacer llegar esas peticiones de oración sean cumplidas, tanto de salud como de provisión económica, como en la provisión familiar, con las relaciones familiares. Sean ustedes bienvenidos al Foro Conecta a Dios. Este domingo vamos a recibir la palabra del pastor Alberto García, que corresponde a lo que Dios quiere hablarle a tu vida y a mi vida. Y antes de empezar con esta prédica, quiero invitarte a que te conectes al Foro Conecta a Dios. Este foro está hecho y diseñado para dar un servicio a la comunidad a la que tú y yo pertenecemos. Y hay diferentes prédicas durante la semana. De lunes a viernes tú puedes conectarte. Son cápsulas de 5 minutos, 8 minutos que te van a servir para tu vida personal. Y vamos a darle la bienvenida al pastor Alberto García, que nos va a compartir esta mañana esta hermosa palabra que proviene directamente de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido. Hola familia, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos en este domingo, donde estamos hablando de algo muy importante, algo como decíamos y hablábamos de Efesios 6:10, que dice que estamos no en una olimpiada, no en unos juegos de competencia, sino realmente estamos en medio de una situación de vida o muerte, y no estamos exagerando. Por eso Efesios 6:10 en adelante nos habla de esta gran guerra en la cual nos estamos viviendo y nos encontramos, no nada más nosotros los cristianos, sino la humanidad completa. El asunto aquí es que muchas veces la humanidad, y es normal que así suceda, no conoce ni sabe que está en medio de una guerra. Ellos, y la mayoría, viven en una forma natural, normal, sí, buscando no contagiarse, o algunos inclusive no les importa contagiarse y salen y están en lugares públicos exponiéndose a contaminarse de este virus que tanto mal ha hecho la humanidad. Pero es natural, ellos no conocen realmente lo que sucede. Pero tú y yo, que leemos las Escrituras, debemos conocer y debemos de saber que estamos en medio de una tremenda guerra. El enemigo de Dios, como le hemos hablado, y el enemigo del hombre, está buscando matar, hurtar y destruir. Y ha matado
Ya muchísimas millones de personas en el mundo, casi 500,000 de personas en México, ha hecho un desastre en las familias, han quedado familias totalmente, ahora sí, abandonadas, hijos o muchachos o jovencitas o niños y niñas sin papás, sin mamás, sin abuelos. Esto ha sido un verdadero desastre y algunos papás, algunos abuelos, como no sucedía mucho antes, han tenido que enterrar a sus hijos, algo que es verdaderamente doloroso, y más si entierras a tus nietos, porque ahora este mal no solamente está atacando a los que en aquella época, al principio de la pandemia, nos llamábamos de esa tercera edad, que éramos muy expuestos a este virus, sino que ahora está atacando hasta niños. Y esta variante nos vamos a aprender el alfabeto griego, porque esta variante sigue modificándose, buscando a seguir haciendo daño a la humanidad. Es un virus tremendo. Y junto con ello, pues trae también dentro de la desolación de las muertes, trae también una situación económica que está maltratando a todos los países, destruyendo la economía de los países y haciendo que muchas familias estén viviendo en la pobreza. El número de pobres ha aumentado tremendamente y muchos todavía van a esa situación precisamente por todas estas reacciones secundarias que están sucediendo en la vida de las familias. Pero Efesios 6:10 nos previene y nos dice todo esto. Hasta el final de ese capítulo nos habla de toda esta situación y nos advierte que Dios nos preparó para esto. Porque mire, le echamos la culpa a Dios, como hemos visto, como lo hizo Job y lo hizo Gedeón. Pero a los dos Dios les enseñó que debían de ser valientes y esforzados. Porque, como hablamos la vez pasada, Dios es fuerte y quiere que tú seas fuerte. Pero Dios nos ha dejado con armas espirituales con las cuales podamos hacer frente a estas catástrofes, a esta pandemia y a otras más. Por eso es que ahí nos advierte y dice: estén listos para el combate, defiendan su posición, defiendan su trinchera, defiendan su tierra y manténganse firmes con estas armas que yo les he dado. Y nos da 7 armas poderosísimas para poder contrarrestar, oponernos a todas estas vicisitudes que se han venido contra la humanidad, porque junto con ello pues han venido terremotos, han venido inundaciones, han venido fuego que han quemado muchos bosques, casas completas, y eso ha traído una desolación a muchos hogares. Pero la forma en la que el Señor nos da estas armas, nos dice: primera arma, camina en la verdad. Y lo maneja así en Efesios 6:13. Ceñidos vuestra cintura con la verdad. Antes de eso dice: estad firmes, que era lo que les había dicho. Estad firmes. Ceñidos vuestra cintura con la verdad. ¿De qué está hablando? De que nosotros nos debemos de manejar en una verdad y no en la mentira. Muchos, para librarse de las consecuencias que viven sus acciones, lo que hacen es decir mentiras, cubrirse con mentiras, o no decir toda la verdad, como sucedió al principio con Adán y Eva. No dijo toda la verdad la serpiente que los engañó, y con ello los llevó a una tragedia. Y muchos de nosotros nos movemos, por eso es la cintura. La cintura te dirige hacia una parte de una vida, te dirige hacia un camino o te dirige a otro camino si tú te manejas en la falsedad. Si te manejas en la falsedad, tienes que seguir falseando, y tienes que seguir falseando hasta que tú mismo inclusive crees que tu historia falsa es verdadera, porque te convences a ti mismo de que así es, cuando todas las circunstancias, hasta los números, hasta las estadísticas, te marcan que no es verdad lo que estás diciendo. La verdad es una, y si tú si tú te diriges, como dice ahí, cíñete, o sea, ponte tu cinturón y cíñete con la verdad, camina siempre sobre la verdad, y eso te va a proteger. Es una de las armas más grandes que tienes, porque entonces vas a ser un hombre de verdad íntegro, y ahí no generas un espacio donde el enemigo pueda hacerte daño. La segunda de las armas con las que Dios te quiere hablar hoy también es la justicia.
Dice, revestíos con la coraza de justicia. ¿Qué es eso? El pecho, la rectitud de tus acciones, el ser justo con todos los demás, con tus subordinados, con tus jefes, con tus vecinos, con todo mundo, procurando hacer justicia a cada uno conforme a lo que se merece, porque si no lo haces, el pecho te queda totalmente descubierto y entonces vas a comenzar a batallar y vas a comenzar a tener ataques directos que te pueden hacer daño. Si tú te manejas en justicia, Dios va a solventarte, Dios te va a aprobar, porque si hay algo en el cielo que es primario, es la justicia. En el cielo no hay injusticias. Todos recibimos el justo pago de nuestras acciones, porque Dios es justo y es padrísimo. Es algo que aquí en la tierra no tenemos. Tenemos injusticia por todos lados, injusticia con nuestros padres, injusticias con nuestros hijos, injusticias con nuestros jefes, injusticias con los políticos, con los que gobiernan la ciudad o el estado o el país. Y esas injusticias van a caer en acciones terribles y consecuencias terribles para cada uno de nosotros. Por eso la justicia, a Dios ama la justicia. Y si tú haces justicia, esa es una arma poderosa que Dios te dio. La tercera arma de la que Dios nos habla también, dice, calzaos los pies del apresto del evangelio de la paz. Cuando nosotros estamos predicando el evangelio del Señor Jesucristo, yo convenzo a Dios de dejarme más tiempo en la tierra, fíjense. Porque sigo caminando, no me conformo con la vida que ya tengo, no me conformo con que a lo mejor ya estoy jubilado, ya no tengo que trabajar. No, sigo trabajando para el Señor porque eso le agrada a Dios. Y por eso los pies comienzan a moverse y comienzan a salir a evangelizar y diciéndoles, la paz está con vosotros, como Jesucristo lo mismo lo dijo. Él, a través de nuestras vidas, Jesucristo quiere hacer acciones como un misionero. El primer misionero que llegó a la tierra fue Jesús. Él vino del cielo, de la diestra del Padre, dejó su trono para venir a rescatarnos, para morir en la cruz y resucitar y darnos vida eterna. Él fue el primer misionero y nos trajo vida eterna y nos trajo paz. Porque ahora no importa si me roban, no importa si muero, no importa si hagan algo con mi vida, no importa, porque yo ya tengo la salvación y eso me da la paz. Yo, aunque sea infectado con COVID o algo, me mate, no me importa, porque ya tengo la salvación, la vida eterna. Esta vida es corta y no tiene suficiente fuerza para retenerme. Yo quisiera estar con el Señor. Por eso el evangelio de la paz que nosotros podemos llevar al mundo entero es lo que a Dios le agrada, y nuestros pies deben ir en ese camino. Y la siguiente, que es la fe. Por eso dice también que después del evangelismo, de llevar el evangelio a todo el mundo, dice, tomando el escudo de la fe, fíjese con lo que dice, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Esto es, la palabra es embrazado. Embraza tu escudo, un escudo potente que pueda librarte de todas las acechanzas y todas las direcciones del enemigo que quiere hacerte daño a través del virus o de una pandemia. Tú, a través de la fe, puedes retener, reprender, resistir, echar fuera todas esas enfermedades. Lo curioso aquí, lo que hemos visto en todos estos meses que hemos vivido, yo he visto hombres de fe que inclusive han muerto. Pero tú dices, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucede ahí? Estamos en una guerra, y en una guerra puede haber vida o puede haber muerte. No hay una batalla en la cual como antes lo vivíamos, en la cual, bueno, perdíamos, a lo mejor nos enfermábamos un poco y nos recuperábamos y ya. Ahora ya las enfermedades no son así, las enfermedades son de muerte. Por lo tanto, muchas de estas, de lo que está hablando sobre la fe, poner el escudo de la fe, está hablando de sabiduría, de entendimiento, de comprensión. Por eso tenemos también cápsulas dentro de lo que es el Foro Conecta a Dios, de cómo debes de cubrirte, cómo debes de protegerte físicamente. Para eso también tenemos un doctor que nos dice exactamente cómo vivir en estos tiempos y qué tomar o qué precauciones tener para, si nos enfermamos, luego recuperarnos. Pero junto con eso se le llama sabiduría, se le llama discernimiento, se le llama poder entender la situación en forma sabia y poderla enfrentar en forma sabia. Dios nos enseñó que también hay esos dones de sabiduría y de discernimiento. La fe es parte de esos dones. La fe tanto es un don como es un fruto que nos ayuda a enfrentar eso.
pero muchos no lo saben. Y aún cristianos creen que nada más con la fe de sanidad y de milagros pueden enfrentar esta pandemia. Pero la verdad es que debemos de enfrentarla con sabiduría. En Eclesiastés capítulo 10 dice en uno de sus versículos: si el encantador no encanta a la serpiente, ésta te morderá, y entonces para nada sirve el encantador. ¿De qué nos está hablando? Que tú a esta pandemia la debes de encantar. ¿Cómo la encanto? Tomando las precauciones físicas, naturales, normales, científicas, que nos ayudan a enfrentarla, pero también teniendo el escudo de la fe con el cual le puedes hacer frente. Y las gentes que son entendidas están saliendo adelante. Las gentes que finalmente a lo mejor mueren en Cristo, pues no hay problema, porque siguen siendo victoriosos, están con el Señor y siguen en victoria. Pero hay muchos allá, parientes nuestros, cercanos nuestros, que no conocen de las armas espirituales, ni son cristianos, y eso es lo más peligroso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos saber cómo enfrentar esto, tenemos las armas, pero nuestros parientes que también los amamos, aunque no están en Cristo, ellos no lo saben y se contaminan. Por eso es tan complicado. Queremos llevar el evangelio, pero tampoco queremos contaminar. Y ahí es el dilema. Por eso ahora se requiere mayor sabiduría, mayor entendimiento para llevar el evangelio y para caminar en fe. Hemos visto cristianos llenos de fe, llenos de entendimiento, que se han infectado, pero han sido sanados. Y otros que se han infectado y a lo mejor no fueron sanados y que vivieron finalmente la muerte, pero ellos también tienen la victoria a través de la sangre de Cristo y viven por la eternidad. Así es que si morimos o vivamos, del Señor somos, y sigamos adelante. La otra arma que el Señor nos ha dado es, aparte de la fe, de apagar los dardos, que son dardos tremendos encendidos por el maligno, dice: tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es lo más importante. Yo recuerdo a un pariente mío que murió su papá, y luego a la semana murió su mamá, y perdió toda su fe y toda su confianza. Y me dijo: yo ya no quiero a Dios, yo ya estoy enojado con Dios. Y yo le dije: mira, hermano mío, haz lo que quieras, pero nunca te quites el casco de la salvación. Porque eso es lo más valioso que el cristiano y que cualquier persona puede tener, porque eso nos lleva a la vida eterna. Nada es comparado esta vida con la vida eterna. La vida eterna es la vida eterna, es para siempre, y esto es por un momento. Y queremos tener la salvación para poder vivir con Jesús y con los nuestros, con los cristianos, vivir para siempre en una vida que Dios nos va a dar rica y preciosa en su presencia. Y finalmente, dos cosas muy importantes. La palabra de Dios, que aquí lo dice también después del yelmo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a atacar? A través de la palabra de Dios. Así como Jesús se defendió ahí en Mateo 4, de todos los engaños de Satanás, y lo quiso meter en problemas, Jesús le respondió con la palabra, y nosotros tenemos que responderle con la palabra. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo Jesús. Y mucha palabra que podemos soltar cuando estamos enfermos para reprender a este virus que viene contra nosotros, a este maligno que con dardos encendidos quiere matarnos, a través de la palabra de Dios. Por eso tenemos que llevar nuestro tiempo con Dios, llevar todos los días una lectura bíblica para que nosotros podamos reprender todas estas situaciones difíciles que se vienen sobre la humanidad. Y finalmente, esta es la oración dura y larga que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Orar mucho en lenguas, orar mucho en el Espíritu, estar siempre en el Espíritu y orando constantemente para que el Señor nos llene de su unción, y es como el aceite que se les pone a las ovejas para que éstas no puedan entrar los virus y las bacterias. Se les llena a las ovejas de esos aceites y esos aceites los protegen, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. La palabra, y el 2 es el Espíritu Santo. Usted puede derrumbar al Goliat que tenemos enfrente, al Mohamed Ali, ese virus que viene contra nosotros, que es un monstruo en el boxeo, pero nosotros somos mejores boxeadores porque tenemos el 1 y el 2. ¿Cuál es el 1? La palabra de Dios, y el 2 es la oración en el Espíritu. Y por eso la palabra de Dios es como una arma. Usted está armado junto con las otras 5 armas que Dios nos dio. Usted está armado con la palabra de Dios. Es como una arma poderosa que Dios le ha dado, y la oración son las municiones que usted puede gastar para derrumbar
todas las vicisitudes. Hemos oído testimonios tremendos en esta semana de sanidades increíbles. Una familia ahí en Atlacomulco que estuvo infectada todos. Ella embarazada se infectó del COVID. Los niños se infectaron del COVID. El papá estaba muy malo con el COVID. Y Dios lo sanó en forma sobrenatural. Una jovencita que también, que iba a entrar a trabajar, se tuvo que hacer el estudio y tenía COVID. Y le vinieron todos los síntomas de COVID con hijas. Que eso es una situación complicada. Y Dios la sanó también contra el COVID. Y así hemos oído uno y otro testimonio. Las mismas personas que estamos grabando, que son parte de este foro Conecta a Dios, ellos se infectaron de COVID tremendamente. Los dos médicos los habían desahuciado. Y ellos, juntamente con sus papás, hombres de edad, también se sanaron en forma milagrosa. Hay vida con Cristo, hay poder en la oración, hay poder en la palabra de Dios. Es cosa que tú y yo nos movamos en ese poder y usemos estas armas espirituales con las cuales Dios nos ha provisto. Y finalmente quiero decirte, no son estos 7 puntos: la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra y la oración. No son palabras. No solamente son palabras ahí que decimos, sino que son palabras que nos llevan vida y que nos dan vida en abundancia si nosotros las podemos llevar. Nos conducen a la vida, y con estos hechos, si los hacemos estos 7 puntos, vamos a estar protegidos contra cualquier dardo, cualquier pandemia, cualquier virus que el enemigo del hombre y de Dios nos mande. Así que yo te pido que oremos esto que hemos aprendido hoy, que leas Efesios 6:10 en adelante y puedas comprender, ojalá puedas hacer comprender a tus vecinos, a tu familia, que estamos en medio de una gran guerra. Una guerra contra esas huestes infernales de maldad que quieren hacerle daño a la humanidad y sobre todo al cristiano y a su iglesia. Pero vamos a orar tú y yo para reprender y resistir esta obra del enemigo a través de estas 7 preciosas armas. Armas que no fueron hechas por hombres. Armas que no fueron hechas con titanio o que no son hechas por una fábrica importante en el mundo. Fueron hechas en el cielo. Fueron perfectas y totalmente con materiales celestiales. Así es que estos materiales no se corrompen ni se echan a perder, sino son materiales que llenan y que son fuertes, que son invencibles si tú las sabes usar. Usemos estas armas, cristiano. Y yo oro en esta hora en el nombre de Jesús para que tu familia, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, puedas tomarte de estas 7 armas y puedas comprender, comenzar a caminar en verdad, comenzar a caminar en justicia, haciendo justicia a tu alrededor, llevar el evangelio para que Dios vea que sigues trabajando en la tierra, que estás llevando a otros a los pies de Cristo. Llévalos también en esa fe invencible, esa fe que es sobrenatural, esa salvación que es lo más hermoso que Dios nos pudo haber dado, esa palabra que es preciosa, que nos habla del cielo, y también esa oración en el Espíritu. Que estas 7 armas que nos puedan llevar hacia adelante, esa fe que abarca los 9 dones y que abarca los 9 frutos, que tú te debes de estar moviendo en un discernimiento precioso, en una sabiduría, comprendiendo lo que debes hacer, no llevándote por los impulsos de la carne, sino llevándote por los impulsos del Espíritu. Señor, yo oro para que todo esto se grabe y se quede en los corazones de cada uno de los que están en esta audiencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y quiero decirte que a continuación sigue la reunión Zoom, en donde nosotros como grupo nos reunimos para orar por tus necesidades, tanto de salud como económicas o relaciones familiares que tienen problemas, una problemática sobre todo en esta pandemia. Y quiero decirte que hemos visto milagros portentosos de sanidad aún del COVID. Hemos visto milagros portentosos en donde hemos visto sanidades en los que han estado orando y hemos estado orando en grupo por muchas enfermedades. Yo te invito a que te quedes con nosotros y nos acompañes a esta reunión Zoom de sanidad. Durante todo este tiempo ha estado apareciendo el ID de esta reunión. No te vayas, no te desconectes, te esperamos. En unos minutos más daremos inicio a esta reunión Zoom de sanidad a las 11 de la mañana. Bienvenido y te esperamos.